Antiguo Testamento. Libro del profeta Joel, capítulo número 2. Y vamos a leer la palabra del Señor, capítulo número 2, versículo número 28. Amén. Y ahí versículo 28. Capítulo 2, verso 28. Vamos a hacer después una referencia, gracias, acerca de este libro completo. Dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El siguiente. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El siguiente. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso 31. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y verso 32, el último. Y todo el que invocare el nombre del Señor o el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Bendícenos, háblenos en esta hora, Señor, y edifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Joel, escrito en el año 835 antes de Cristo, antes que viniera el Mesías, antes que viniera nuestro Salvador. El libro fue escrito e inspirado. Dios le habló a este profeta, y vemos que en estos 3 capítulos, que usted se lo puede leer en 10 minutos, los 3 capítulos que habla del profeta Joel, el tema central es el día grande y terrible del Señor. Joel significa Jehová es Dios, el nombre de él. Y en estos versículos que estamos viendo nosotros, el que acabamos de leer, del versículo 28 al 32, estamos viendo una alusión acerca del derramamiento del Espíritu de Dios en la humanidad. Vamos a hablar qué es lo que sucedía en la antigüedad. Bueno, en la antigüedad gozaban de privilegio los reyes, sacerdotes, profetas, levitas, aquellos que trabajaban en el templo. El pueblo estaba completamente apartado. De hecho, aún cuando salieron de Egipto, gozaban privilegio la familia sacerdotal de Leví. Y Moisés, Dios le hablaba, Dios conversaba con ellos, mandó a hacer una casa para el Señor allí en el desierto, como una carpa, como una tienda, un tabernáculo donde pudieran poner el arca del pacto, que estaban a las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Moisés que había reverdecido, el maná y otras cosas más que estaban dentro de esta arca. Pero solamente un pequeño remanente podía gozar de la bendición de sueños, de revelaciones, de visiones, de que Dios le hablara, porque estaban en otro tipo de tiempo, estaban en otra dispensación. Sin embargo, aquí el profeta Joel dice, después de esto, versículo número 28, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Pero entonces tenemos que hacer una exégesis, tenemos que acudir a la hermenéutica y mirar qué pasó en los primeros capítulos, el 1 y el 2. En los primeros capítulos dice que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, le había dado la espalda, había ido detrás de los Baales, había ido detrás de Astarot, de Astarec, había ido atrás de las religiones falsas de los filisteos, del cananeo, del eteo, del fereceo. Se había apartado completamente de Dios, y Dios había mandado una serie de plagas. Había mandado al saltón, el revoltón, la langosta. Son una especie de animalitos que acaban, que diezman la tierra, los árboles. Usted ve una plaga de langosta, es como dirían por acá el chapulín, ¿no? Como el chapulín. Llegaban y se comían todo lo que había sembrado. Aparte de eso, vemos en estos 2 capítulos que había llegado una gran sequía. Si hay sequía, no hay comida. Si hay sequía, la gente se muere. Es más, que si no llueve, hasta las abejas están en peligro de extinción, porque no florecen los árboles, no hay polinización, no tenemos ni el maíz,
Por eso en los últimos tiempos, presten atención, en Apocalipsis, en uno de los mensajes de los sellos, cuando hablan, dice que sale un jinete montado en un caballo con una balanza en la mano, diciendo 3 libras de trigo por 1 denario, pero no eches a perder ni el aceite ni el vino. O sea, el trigo iba a subir, iba a valer 1 denario. ¿Y cuánto era 1 denario? Era el jornal de un obrero en un día de trabajo. Para los que ganan $100 o 120 o los que ganen más, vamos a poner a redondearlo, unos $100, una libra de trigo, $100 iba a costar. Ahora, Dios había mandado ese juicio y la gente, yo hablaba con alguien hace poco, no, Dios no castiga. Déjenme decirle que yo le puedo buscar versículos de la Biblia y aún hasta arriba dice, y los castigó Dios, y los azotó, y le mandó añublo, y le mandó tisis, y le mandó plagas, y mandó ratones, le mandó, mandado por Dios. Porque ¿qué es lo que sucede? Que el ser humano, cuando le da la espalda a Dios y empieza a hacer, las consecuencias de su pecado tienen que ser castigadas. Ahora Dios le está diciendo al pueblo de Israel que en realidad después de esto, ustedes están mirando en el versículo, en el capítulo número 2, versículo 15, y me lo pueden poner, Joel 2:15, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Versículo, ahí está. Y a los que maman, dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces estaban hablando que en realidad era de vida o de muerte. Si el pueblo de Nínive no hubiera creído a la profecía de Jonás, ¿qué hubiera pasado? Lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dios lo hubiera destruido. Hubiera mandado un terremoto, un maremoto, un volcán, hubiera caído fuego del cielo, una plaga de qué sé yo, hubiera llegado allí, porque Dios lo había hablado bien claro, ya había determinado, ya Dios lo había dicho, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y iba Jonás diciéndolo, predicando por todo Nínive, donde habían más de 120,000 personas. Imagínense ustedes qué grande. A pie. En ese tiempo no había bicicleta, no había carro, no había nada, eso no había bus, todo era a pie. Y el hombre voceando. Dentro de aquí a 40 días, Dios va a destruir a Nínive. ¿Qué sucedió? Las personas creyeron la palabra de Dios. El rey promulgó un edicto, escribió una sentencia y dijo de esta forma: aquí tiene que ayunar el capitán, el general, el coronel, el soldado, la esposa, el esposo, los animales, los niños, las vacas, todo el mundo, hasta yo. A ver si Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia de ellos y los perdonó. En este versículo que leímos dice que hasta los que maman, los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Quiere decir que si nosotros queremos un día que Dios nos use, que Dios nos prospere, que Dios nos ponga en alto, tenemos que hacer primero lo que dijo el profeta. Sigue el versículo diciendo, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Es lo que más le importaba a los israelitas, ser la burla. Pero cuando tenían posesiones, cuando estaban ricos, cuando estaban acomodados, se habían olvidado completamente de Dios. Ahora, por eso dice el profeta, y vuelve el versículo número 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice: y profetizarán vuestros hijos. No importa que no seas profeta, ni seas de linaje sacerdotal, ni que seas de la orden Abías, o sea de la orden Melquisedec, o sea de la orden de Aarón, o cualquier tipo de orden sacerdotal que existía en aquel tiempo. Van a profetizar, y vuestras hijas y vuestros hijos, y los ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En el capítulo número 2, ya en el Nuevo Testamento,
en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, vemos que sucedió algo, pero hubo obediencia con esto. En ese capítulo número 2 vemos que Jesús había ordenado a sus seguidores que Él se le apareció a más de 500 personas vivos después de su resurrección. Y habló con ellos: no se vayan de Jerusalén. Hechos 1:8 lo dice: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué hicieron esas personas? Bueno, nosotros necesitamos ese poder, necesitamos esa obediencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Ahí estaban los líderes, los apóstoles que habían quedado, que se volvieron a reunir, a congregar, que se habían dispersado y dijeron: aquí tenemos que, lo único que nos queda es clamar a Dios, orar, lo que nos enseñó el maestro. Encerrarnos, pedirle a Dios misericordia, como estábamos leyendo los anteriores versículos. Se encerraron en un lugar llamado aposento alto porque estaba arriba, y los que estaban allí eran como 120 personas. Cuando llevaban varios días, exactamente porque Dios sabe cuándo Él va a orar, Dios lo tiene todo bajo control. Dios esperó que fuera el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esos 50 días después vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque venían gente de África, de Cirene, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de diferentes, de Egipto. Venían a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés, que era el día de las cosechas o de las primicias, donde las personas llevaban ofrendas. Pero como habían miles de personas allí, entonces Dios dijo: pues ahora yo me voy a manifestar. Y fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice en el capítulo número 2 del libro de los Hechos: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y dice que muchos se burlaban, y Pedro se levantó y le dijo: no, Señor, estos no están borrachos, ellos no han tomado, ellos no están bajo el efecto del alcohol, ellos, lo que se ha cumplido lo dicho por el profeta. Y ahí menciona el apóstol Pedro al profeta Joel. El profeta dijo que el Espíritu iba a derramarse en los postreros días. Y yo me pongo a pensar: ¿cuáles días fueron más postreros, los de Pedro o los que estamos viviendo nosotros hoy en día? Los de nosotros, ¿verdad? Eso ocurrió alrededor de 2000 años atrás. Ahora, usted ve que hay avivamientos en diferentes lugares. Avivamientos en diferentes épocas. El avivamiento, hemos hablado del avivamiento de Pensacola, el avivamiento de California, ¿cómo que se llama? De la calle de Azusa, avivamiento en Nigeria, en África, en Sudamérica, en Centroamérica. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que ese avivamiento no se contagia y lleva a las demás personas alrededor del mundo. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo hablaba el miércoles pasado, iniciativa. ¿Se recuerdan? Que yo decía el miércoles pasado, iniciativa, ¿qué es lo que mueve? La mano de Dios. Iniciativa mueve la mano de Dios, y por falta de iniciativa es que no se mueve la mano de Dios. No se desatan milagros, no hay sanidades, no se convierten las personas, Dios no habla, no hay visiones, no hay profecía, no hay interpretación, no hay repartimiento de dones, porque no está la iniciativa. Yo le ponía como ejemplo el miércoles del hijo pródigo. El hijo pródigo, el Señor le dio todo, o su padre le dio todo lo que le pertenecía, la herencia. Y él se fue, salió caminando y se fue. Pero agarró sus millones y fue a malgastarlo, no gastarlo, malgastarlo. Y lo gastó, dice, en cosas que a Dios no le agradaba. Al final se quedó sin dinero y se sentó el hombre. Le dieron un trabajo de cuidar puercos. Era algo humillante para un judío. Cuidar puercos, un judío. Y él miraba como que los puercos comían aquellas algarrobas y decía: estos puercos comen mejor que yo. Él estaba muriendo de hambre. Ojalá y me diera alguien de esas algarrobas que me las voy a comer. Pero dice que cuando él estaba sentado, dice que algo vino a su mente. Y dijo: oh, ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre. Y le pediré perdón. Y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Fue un arrepentimiento sincero, pero que él tomó una decisión, él tomó la iniciativa. Y usted sabe en la parte de esta, que cuando él fue para allá para decirle eso al padre, el padre que todas las tardes miraba por la ventana, al atardecer, al anochecer, al amanecer, mirando a su hijo. Y cuando vio que él venía, salió corriendo al encuentro este señor y se abrazó a su hijo, y su hijo cayó de rodillas y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Y sabe que el padre, ¿qué está diciendo? Párate. Se quitó un anillo de oro y se lo puso. Entonces, si este se hubiera quedado allí, hubiera muerto en sus delitos y pecados. Hay veces que nosotros sí tenemos la intención, tenemos el deseo, pero no tenemos la iniciativa. Tenemos muchos proyectos en la cabeza, pero no hacemos ninguno. Yo me recuerdo cuando empezamos a poner las ventanas de la casa. Las ventanas estaban, bueno, mi casa dice que construida en el 1939, y yo creo que tenía las ventanas del 1939. Y yo le dije a mi esposa: no podemos poner las ventanas todas de un solo golpe, pero aunque sea vamos a poner una por mes. Y a veces poníamos dos, según Dios nos prosperaba. Y saben, las terminamos, gracias al Señor. Tomamos la iniciativa. Pero si yo hubiera dicho: tengo que poner las ventanas a la casa, algún día todavía estuviera las ventanas aquellas muriéndome del frío, sonándome los dientes cuando llega el frío y cuando llega el calorazo aquel también. Entonces tomamos iniciativa. Y así mismo hay personas que tienen mucha perspectiva, tienen muchos planes, pero no tienen la iniciativa. No tienen quien los puche, no tienen quien los guíe. Porque hay personas que hay que agarrarlo por la mano. Dale, vamos, cruza el agua. Haz esto, haz lo otro, porque no tienen iniciativa propia. Pero cuando nosotros tenemos esa iniciativa de buscar de Dios, de servir a Dios, de ponernos en las manos de Dios sin que nos lo diga nadie, ni que lo diga el pastor, ni el diácono, ni el anciano, ni el hermano, ni la hermana, no. Que nosotros mismos digamos: yo voy a orar, yo voy a buscar de Dios. Yo me recuerdo que cuando yo oí que en la palabra del Señor se ayunaba, yo no sabía lo que era el ayuno, y yo me encerré una vez varios días a hacer ayuno. Me encerré a hacer ayuno, y me recuerdo que como no había privacidad, había un armario y lo puse así atrás, y puse como una colcha, como una colchoneta, un colchón ahí y de atrás ahí. Y por un lado venía mi abuela o mi mamá: hoy te vas a morir de hambre. No, no me voy a morir de hambre, nada. Fueron y se lo dijeron al pastor, y el pastor después me regañó y me dijo: para hacer ayuno y para hacer esto hay que estar preparado, hay que esto, que el otro. Y le dije: bueno, si usted me dice a qué escuela hay que ir, yo voy y me inscribo a esa escuela para poder ayunar. Y él me dijo: no existe ninguna escuela, pero hay que tener cuidado. Pero yo tuve la iniciativa. En ese tiempo yo quería tener un encuentro personal con el Señor. Yo quería, y déjenme decirle que eso no es malo, usted recordar la promesa al Señor: Señor, tu palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No está mal recordárselo a Dios. Lo dice, y tu palabra dice que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Me invitó un pastor en ese tiempo a predicar a su iglesia, y fui y le prediqué 3 días a la iglesia. Pero yo me recuerdo que el último día de la campaña que yo estaba dando, que no era nada del otro mundo, era una campaña en un monte. Alguien fue al servicio con problemas que ya el médico había desahuciado a esta persona, y Dios sanó a esa persona. Y me dijo el pastor: ¿sabes qué? De aquí tú no te vas. Y el tercer día, el cuarto día, y Dios empezó a obrar, y ahí empezamos a ver la mano de Dios. Y entre más veía, la fe se iba activando, y entre más oraba, más quería orar y quería buscar más de Dios, de tal forma que los pastores alrededor de aquel lugar, salí por una semana de mi casa y regresé a los 2 meses a mi casa, porque de una iglesia iba para la otra, y de otra para la otra, y de otra. 2 meses estuve predicando en todas esas iglesias, y Dios empezó a tomar el control. Yo me recuerdo que en un lugar la iglesia ya no daban abasto, y las personas tuvieron que reunirse en la parte de afuera, en un terreno que había.
porque querían que yo orara uno por cada uno en personal. Y Dios empezó a obrar y a hacer milagros y maravillas. ¿Y qué es lo que está pasando? Oh, entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Porque nosotros nos acomodamos. Si yo lo llevo a usted a Sudamérica o a Centroamérica o a África, en vez de usted impartir fe, usted va a salir allí lleno de fe. Porque estas personas, las circunstancias no lo van a desviar de las cosas de Dios. Esas circunstancias los van a llevar más a Dios, los van a llevar a consagrarse, a buscar, a estar metidos más en la presencia del Señor. Y lo digo por mí mismo. Hay veces que el trabajo nos ahoga, el trabajo nos desvía de Dios, porque nosotros dejamos que eso suceda. Por eso el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas: prosigo a la meta, prosigo al blanco, algo que Dios le fijó, no me importa. Y Pablo era trabajador. Estoy seguro que Pablo trabaja más que tú y que yo. Aunque usted diga, yo hago overtime, cuidado, que Pablo llegaba a su casa y le decía, ¿me puedo quedar aquí? Sí, ahí está. Pero el hombre se ponía, dice la palabra del Señor, a hacer ¿qué? Tiendas. Y él mismo le dijo, porque no he comido de balde. Él llegaba a su casa y él trabajaba, y si tenía que lavar los trastes lo hacía, y era el gran apóstol Pablo. Y era un hombre que decía, nada me va a desviar a mí de la palabra del Señor. Era un hombre que predicaba hasta la medianoche, de tal forma que se le cayó uno un día y se le mató, ¿se recuerdan? Un tal Eutico. Y la gente asustada, uy, este hombre llevaba 3 horas de sermón y se le cayó el hombre. Y Pablo dijo, no se asusten, lo levantó y lo presentó vivo delante de todo el mundo allí. Entonces, las circunstancias sí a veces tratan de alejarnos, pero tú sabes qué nos va a alejar de Dios, lo que nosotros permitamos a estas circunstancias, a los demonios, a las crisis, a la enfermedad, al desempleo, a la necesidad. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, como hablamos el hermano Frank y yo los otros días, si ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a poner a nosotros en primer lugar. Si ponemos a Dios en segundo lugar, pues Dios te va a decir, pues tú estás en segundo lugar. Cuando estés en problemas, no me clames, porque estoy ahora metido para lo que me tiene en primer lugar, así mismo. De la forma que nosotros tratemos a Dios, porque es bíblico, no estoy inventando nada. Dice la palabra que si nosotros le negáramos, ¿qué va a hacer Él? No negará. Y dice la Biblia también que todo lo que el hombre, eso segará. Entonces, cuando nosotros queremos sembrar bendición, vamos a recibir bendición. Yo me fui, y en aquel tiempo yo pensaba que era una locura. Yo me fui de misionero 7 años. Y algunos hermanos aquí saben acerca de eso. Y yo pensaba que era una locura, porque yo estaba establecido como pastor en una iglesia grande, más grande que esta, que la habíamos terminado de construir. Habíamos hecho un altar bonito, habíamos echado el piso de losa, teníamos varios grupos, tenía como 3 grupos de alabanza por no tener, y predicadores y gente que servían a Dios, etcétera. Y un día estaba orando en uno de los bancos de frente de la iglesia, en el templo, y sentí de irme de misionero para cierto lugar donde nadie quería ir. Y así fue. Me dijeron los líderes, el superintendente, no, tienes luz verde. Si Dios te habló, si tú sentiste en tu corazón, nosotros te vamos a ayudar a ti, te vamos a ayudar con Biblias, económicamente, etcétera. Ok, está bien. Pasó el primer año. Qué año tan terrible. Yo mismo un día orando le dije al Señor, Señor, me mandé yo mismo. Fue mi mente, fue mi voz, no fuiste tú el que me llamó, me llamé yo mismo. Y yo lloraba ante la presencia del Señor, porque hay muchos aquí que saben, yo tenía 2 viejitas, 2 ancianas, y no eran de la iglesia, eran de la iglesia metodista. Pero ya yo por la fe habíamos comprado un local pequeño, con capacidad como para unas 30 personas, y habíamos puesto hasta afuera iglesia evangélica, pentecostal, asambleas de Dios, Isaías 43. Y ahí estaban las viejitas los miércoles y los domingos, con su ofrenda. Una dejaba un peso, otra dejaba 20 centavos, y estaban yo. Y un día yo me tiré a orar y a llorar delante del Señor. Le dije, Señor, ¿qué está pasando? Yo dejé la comodidad allá donde me pagaban, donde estaba en el pueblo, donde había luz eléctrica, donde tenía agua corriente, tenía todas estas cosas, para venir a servirte aquí, porque pensé que en realidad tú me ibas a respaldar. Y ahí yo estoy, llora y llora y llora. Yo creo que soy la vez que más he llorado en mi vida
por poco me seco, boto toda la sangre. Se me seca de reclamarle al Señor y llorar. ¿Sabes qué? Dios sí me contestó. Dios me habló. Porque no es el tiempo que nosotros le pongamos a Dios, es el tiempo que Dios nos va a poner a nosotros. No es la precisa que le pongamos nosotros a Dios, es cuando Él quiere y como quiere, porque Él es soberano. Pues llegó el tiempo y Dios me dijo, ok, ahí te quería ver. ¿Estás humillado? ¿Estás consagrado? ¿Ya te cansaste de hacer cosas humanas? ¿Ya te cansaste de invitar? Iban hasta otras iglesias jóvenes con piano, con batería. Formábamos una buena allí. Sí iban las personas, pero ya como eran prestados de otras iglesias, ya el próximo servicio, las dos viejitas de nuevo. Muy fieles, gracias al Señor que ya se fueron con el Señor. Y ya yo me sentía bien frustrado por eso. Pero, ¿sabes qué? Hay veces que nosotros queremos adelantar el propósito de Dios. Y el propósito de Dios tiene un tiempo. Primero, Dios quiere que nuestro carácter se forje. Que no seamos nosotros, ay, llorando por todas las cosas, como lo hacía Jeremías, ay, que yo soy un niño, ¿se acuerdan? Jeremías vivía llorando, Dios le decía, ve y dile al pueblo de Israel que mi mano va a estar en contra de él. Y él decía, no me hables así, Jehová, porque soy un niño. Y siempre estaba llorando, eres un niño. Pues así mismo vas a ir y vas a predicar. No digas que soy un niño, dice la palabra del Señor. Y ahí empezó Dios a prosperar y empezaron a venir personas y empezaron a llegar personas y Dios empezó a convencer a las personas y trajo un avivamiento en aquel lugar y las personas se empezaron a convertir, a congregarse, se convirtieron en predicadores, en laicos, en servidores, en portavoces de la palabra del Señor, porque no es cuando uno quiere, sino es cuando Dios quiere. Nosotros hemos estado orando por un avivamiento en Guayco. Yo no sé cuántas iglesias aquí en Guayco harán lo que hacemos nosotros. No lo sé. En realidad porque no estoy allá, porque cuando yo estoy aquí ellos están en su servicio, ¿ok? Casi siempre en el mismo tiempo y están en su servicio. Pero nosotros los primeros viernes de cada mes tenemos vigilia. Y una de las peticiones es, Señor, toca a los pastores, toca a los miembros, toca a aquellas personas que están muertas, que están sentadas en un banco. No me importa la denominación que sea, llénalas de personas, porque nosotros no queremos ganar personas para nosotros, sino queremos ganar personas para Dios. Es para Cristo. No es una competencia con la iglesia esta ahí del frente, que cada vez que pasamos por ahí, uy, me dice la niña mía, mira cómo hay jóvenes ahí, muchachos jugando voleibol. No hay esa competencia. Amén, que Dios los bendiga, que Dios los consagre, que Dios los multiplique, porque para eso estamos orando, para eso Dios nos llamó. Pero si yo estoy orando, Señor, yo quiero que tú llenes esto aquí y que traigas personas y que traigas predicadores y que traigas esto. ¿Y cuál es el objetivo? Tener esto lleno aquí de personas, ¿es el objetivo? O tener lleno esto de personas que adoren, que sirvan, que prediquen, que estén dispuestos a servir a Dios ante todas las cosas. Que no haya murmuración, que no haya división, que no haya pecado. Eso sí es un logro. Eso es un logro. Pero que yo tenga juego de luces, esa paloma linda detrás de mi espalda y tengo luces rojas por acá y verdes por allá y que dan vueltas. Eso no es un logro y eso no me va a bendecir ni va a bendecir a otras personas. Lo que a mí me va a bendecir y lo que usted lo va a bendecir es que usted tenga un encuentro con el Señor. Como hoy por la mañana se hablaba aquí por la mañana, una relación personal con Jesús. ¿Cómo podemos tener esta relación con Jesús? A través de su palabra. Usted no necesita decirme cuánto usted ora, ni tampoco le voy a preguntar, eso no me importa. Pero usted sí necesita meterse en oración en su cuarto. Jesús le dijo, cuando tú ores a tu Dios, ¿en lo qué? En lo secreto. ¿Qué es lo que es? Usted no tiene que decirme, hoy yo oré una hora. Quizás yo le digo, eres una fiera, como digo yo. Qué buena gente, qué buen orador, ¿verdad? No. Ya usted tiene su recompensa. Usted enciérrese en su cuarto, tírese de rodillas. Con las pocas palabras que usted sabe, háblale al Señor. Háblame, tócame, transfórmame, ilumíname, úsame. Oh Dios mío, abre las ventanas de los cielos, prospérame, ayúdame, dame para darle a otras personas. Y entonces entre usted y Dios va a haber una relación. Se llama una relación entre usted y el Señor. Pero ¿cómo va a haber una relación entre usted y Dios?
Yo voy a tener una relación con Dios si yo nada más hablo con Dios los domingos. Ahí no hay relación. Igual que un matrimonio viviendo en la casa que no hablen. Nada más van a hablar cuando van a estar en la intimidad. No es correcto. Si usted tiene una relación con alguien, usted habla todos los días y todos los días usted procura en realidad agradar a esa persona. Así mismo es con el Señor. Usted a través de la palabra, a través de la oración, a través del cántico, a través de la consagración, a través del ayuno. Esa es la relación que el Señor quiere. Entonces vemos que muchos burlones salieron ahí en el capítulo número 2 y dijeron, esto es tan borracho. Y Pedro dijo, no, se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Yo he visto esos avivamientos. Me ha tocado estar en ellos. La primera vez que yo vi un avivamiento así fue en el año 1991. Del año 1990 al 2000 fue llamado la década de la cosecha. En esa década de la cosecha, en el mundo se convirtieron miles de personas, pero en mi país también. Un evangelista que ya partió con el Señor, un viejito, un anciano, que ya estaba en las últimas. Dios lo sanó de cáncer. Yo me recuerdo que mi pastor fue a visitarlo al hospital y ya estaba en las últimas y le dijo este evangelista a mi pastor, el anciano le dijo, cuando salgas de esta cama, voy a ir a dar una campaña a tu iglesia. Y le dijo mi pastor, claro que sí vas a ir, cómo no. Cuando salió de allí dijo, ese no llega mañana. Se fueron porque estaba en otro estado, estaba en otra provincia. Y como la semana que lo llaman por teléfono, que el hombre hablando, ¿sabes qué? Al otro día amanecí bien, prepárate que la semana que viene voy a ir a dar la campaña. Yo participé en esa campaña. Yo era uno de los jóvenes que ayudé a quitar todos los muebles, todos los bancos, todas las sillas y dejar el templo vacío. Porque en cada servicio entraban más de 3,000 personas. Más de 45,000 personas aceptaron al Señor. La calle que estaba al frente pusieron lazos. Y cerraron aquella calle para que no pasaran carros de tal magnitud las personas como venían a la iglesia. Yo me recuerdo que amanecían 2,000 personas ahí. Cuando abrían las puertas de la iglesia, que eran dos así como esta, todo el mundo corriendo para llegar adelante. Y venían y abrían las puertas de la iglesia a las 7 y todavía a veces el evangelista estaba desayunando, el viejito por allá. La primera vez que yo lo vi, por eso le digo a usted que el tiempo de Dios no es el tiempo de uno, ni las cosas de nosotros son las cosas de Dios. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. ¿Cómo son los caminos de Dios? Altos. Y ahí empecé a mirar yo todo lo que estaba sucediendo. Se sentía una atmósfera tan grande, tan agradable, donde las personas empezaron a sanarse. Vi paralíticos levantarse de silla de ruedas y Dios hacer milagros extraordinarios allí delante de aquello. Yo era un adolescente en ese tiempo y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero cómo va a ser? Y ya él llegó el momento que no podía, porque eran 7 y 8 servicios diarios, que a cualquier de la iglesia, a cualquier joven le decía, tú mismo sube acá arriba y predica. Yo me recuerdo, nunca se me va a olvidar un mensaje que prediqué yo. Se le quitaba el miedo a uno, así, pero había una unción tan grande. Y yo leí la palabra del Señor. Yo me recuerdo cuando decía, haceos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ya, le dije, Dios quiere que le entreguen el corazón. ¿Cuántos aceptan al Señor? 2,000 personas ahí mismo. Levantaban las manos, caían llorando delante de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros provocamos, incentivamos y permitimos que Dios sea el que obre, aún no importa la circunstancia, entonces las cosas van a ser diferentes. Hay veces que nosotros tenemos un velo como el que tuvo que ponerse Moisés en la cara, porque dice que Moisés bajó del monte Sinaí, que le resplandecía, ¿se acuerda el rostro? Y las personas que lo miraban, ¿qué le pasaban? Morían. Entonces a Moisés le pusieron un velo
Entonces, para que nadie pudiera ver esos destellos, esa gloria que él traía. Pero así mismo sucede. Hay muchos que tenemos un velo, que no estamos viendo que Dios está obrando, que Dios está ahí, que Dios nos está llamando, que Dios nos está constantemente tocando para que nosotros vayamos adelante, para que seamos verdaderos cristianos, para que demos buen testimonio, para que prediquemos la palabra al amigo, al primo, al papá, al tío, al abuelo, a todo el conocido, porque la palabra del Señor dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura. Ya cuando usted termine de predicar en su vecindario, irse para otro. Y si terminó aquí y puede, vaya a otro país. Y si terminó en el otro país, pues bueno, entonces váyase para otro, qué sé yo. Pero la palabra del Señor dice que este evangelio del reino será predicado para testimonio a las naciones. Capítulo número 24 de Mateo. Creo que el versículo número 14 dice, y entonces vendrá el fin. Hay muchos que están hablando, porque viene el fin. Ahí está la guerra de Ucrania. Yo estoy orando por los ucranianos. Créeme que estoy orando por ellos y le pido a Dios, pero no estoy orando solamente por los ucranianos. Estoy orando también por los rusos. Son criaturas de Dios. Dios los hizo a su imagen y semejanza. No son mis enemigos. Estoy orando por los de El Salvador, por todo lo que está sucediendo. Estoy pidiendo que Dios bendiga al presidente de allí, a Nayib Bukele, que le dé fuerza para que pelee en contra de estos pandilleros. Pero estoy orando también por Honduras, estoy orando por México, estoy orando por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, según el Espíritu me va poniendo en mi mente, porque los problemas están en todos los lugares. A veces nos quieren desviar, que el problema ahora está en Ucrania. No, Señor mío, el problema no está en Ucrania, el problema está en el mundo. En todos los lugares está el problema. Y para nosotros los cristianos no hay problema. Que subió la gasolina ha subido y ha bajado. La leche ha subido y ha bajado. Que hay robos, hay asaltos, que están los narcotraficantes, que hay inmigración de otros países. Siempre ha existido, Señor mío. Que hay guerras, siempre hubo guerras. Ahora, sí que tenemos que tener presente algo, que Jesucristo un día va a regresar. Que Él va a querer que nosotros estemos haciendo así, que estemos llenos de la presencia de Él, que estemos llenos de su Espíritu Santo, que estemos preparados para cuando Él venga a raptar a su iglesia, nosotros nos vayamos con Él, no nos quedemos aquí nosotros. Hay que tener presente esa cosa en la palabra del Señor. Y dice aquí que lo que más me gusta es el versículo número 32, donde dice, y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Aleluya. Va a haber salvación. Dios lo ha mandado. Ya mandó Jesús. Ahora hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando la antepasada, ¿no? Sí, la pasada. Hablamos de la resurrección de Jesús, de cómo Jesús murió, cómo era el cordero inmolado del Señor, cómo trajo salvación. A este versículo ya se cumplió, porque dice aquí, Dios mandará en Sión y en Jerusalén habrá salvación, allí mismo donde Él murió, en Jerusalén. No es que Jerusalén, las ciudades, ¿cómo se llama esto? Los muros de los lamentos, las calles no van a traer salvación, no. Está hablando ahí en sentido figurado. Jesús murió allí en aquel lugar para traernos salvación, para traernos redención, para traernos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo primero tiene que orar. Orar en todo tiempo. Pablo fue uno de los que más usó esa palabra, orando en todo tiempo. En Efesios capítulo 6, versículo número 18, dijo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Se lo dijo también a los romanos, en el capítulo número 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, Él mismo lo dijo. No dijo, ustedes son débiles, somos débiles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Y a los tesalonicenses, entonces Pablo le dice en el capítulo 5 y versículo número 17, orad sin cesar. Entonces ahí está la clave de la victoria del cristiano, orar. Después que usted ore y haga lo que la palabra del Señor manda, entonces actuar. Porque yo empecé orando por dolores de cabeza. Y me gocé cuando oré la primera vez por un dolor de cabeza de una persona
que se le quitó en el momento. Y ya yo dije, que me vengan toda la gente con dolor de cabeza, pero que no me venga nadie con un dolor de oído, ni un dolor en una pierna, porque todavía yo no he subido el nivel ese para llegar allá. Nada más me sentía que podía llegar hasta ahí. Yo pensaba que era hasta ahí, que tenía que subir. Pero cuando vi que el que sanaba el dolor de cabeza podía sanar el SIDA, el cáncer, que podía resucitar al muerto, que podía hacer maravillas, porque para él no había nada imposible, todo era posible para él. Entonces me di cuenta que él era poderoso para hacer cualquier cosa a favor de su pueblo. Recuerden lo que hizo el Señor: mandó codornices, hizo que saliera agua de la peña, mandó maná del cielo, dividió el mar rojo, después dividió cuando entraron en la tierra prometida, el río Jordán, y siempre estuvo haciendo milagros a favor de su pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Porque Dios como que se ha cortado un poco la mano. Vamos a hablar así, no es que se haya cortado, el problema es que nosotros le ponemos un stop con nuestras acciones. Nosotros le decimos a Dios, no, hasta aquí, tú vas a entrar hasta aquí, no entres. Yo te doy permiso para que entre hasta la yarda de mi casa. Pues los demonios pueden entrar dentro de la casa. O le decimos, como decía la hermana, al Señor, tú puedes entrar a la sala, pero en los cuartos andan los demonios. Cuando usted vaya a entregarle a Dios, entrégaselo todo. La sala, el comedor, la cocina, el patio, todo el Señor lo abarque para que esté protegido, porque dice la palabra del Señor que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.